Bien, buenos días para todos. Reitero mi saludo para cada uno de ustedes. Déjame que rápidamente tome una pequeña pruebita, por favor. Bien. Bueno, saludarlos a todos y cada uno de ustedes, a todas las personas que me han saludado usando su micro, muchas gracias, buenos días. Y buenos días también para las personas que me saludan para el chat, para todos los presentes. Para Zoe, Rodrigo, Manuel, Alanis, Yadira, Pilar, Diana, Ariana, Samir, Cristian, Dayana, Ángela, buenos días para todos. Me alegra recibir sus saludos, me llena de energía después de una noche un tanto mesurada y para algunos decepcionante, ¿no? Bien, vamos a hablar en esta clase de lógica. Y vamos, hola Maricielo, Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar en esta clase de lógica y un poco también vamos a tener la oportunidad de al menos explorar lo que ha sido el mundo de la teoría argumentativa, y para eso tenemos que entender bien lo que ha sido la lógica y un poco lo que ha significado entender el pensamiento siempre desde la lógica. Para eso tratemos de captar algunas ideas generales sobre la lógica, ¿bien? Si no hay ningún problema, entonces permítame empezar. Hablemos para empezar de la lógica. A la lógica hay que definirla como una ciencia formal. Y cuando hablamos de una ciencia formal, estamos hablando de que es una ciencia que funciona o trabaja con símbolos. Bien. Y como ustedes bien saben, la lógica, al igual que las matemáticas, funciona con símbolos, ¿no? Ya saben un poco esta historia de la lógica, ¿no? Que usa una serie de símbolos para representar, por ejemplo, proposiciones, P, Q, R, S, T, o también para representar proposiciones universales, A, B, C, D, para representar relaciones, ¿no es cierto? Negación, entonces, el bicondicional. Entonces, la lógica funciona en estos símbolos para poder formalizar proposiciones o fórmulas, si quieren ustedes, del pensamiento que ayudan a luego poder estudiar los razonamientos de una manera más sencilla. Porque como vamos a ver, la lógica no se preocupa tanto por el contenido de esas proposiciones, sino que por lo que se preocupa básicamente por las relaciones que se puedan estar dando dentro de cada uno de esos razonamientos, ¿sí? Esto quiere decir que la lógica lo que hace básicamente es tratar de explorar, de indagar cuáles son las reglas, los mecanismos para detectar cuando las proposiciones se están relacionando bien o se están relacionando mal. Ahora, ustedes se preguntarán, profe, ¿a qué se está refiriendo con que se relacionen las proposiciones? Bueno, un razonamiento es un conjunto de proposiciones relacionadas hacia una conclusión, que la conclusión es básicamente uno de los elementos proposicionales del razonamiento. Ahora vamos a verlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué consiste en esas relaciones, vamos a ver en qué consiste un razonamiento para empezar. No es coincidencia que en esta imagen tengamos a dos de los grandes representantes en lo que ha sido la historia de la lógica. Tenemos por un lado al padre de la lógica antigua, al buen Aristóteles, y por el otro lado tenemos a Gottlob Frege, padre de la lógica moderna. Bien. Y su propuesta de la lógica predicativa quizás sea lo más resaltante en su lectura lógica, mientras por el lado de Aristóteles, la lógica silogística. ¿Qué es la lógica silogística de Aristóteles? Lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? En este ejemplo tenemos un silogismo. Pero antes quiero que entendamos algo. Perdón.
Bien, un poco resfriado para variar. Entonces, me van a disculpar por lo que esas pequeñas interrupciones. Bien, entonces les decía, si la lógica consiste en análisis de razonamientos o argumentos, acá la pregunta que nos podemos hacer es, obviamente, ¿qué es un razonamiento o un argumento? Vamos a decir que un razonamiento es una estructura formada por proposiciones, ¿sí?, que de alguna manera asumen un rol dentro del razonamiento, ¿sí? Porque si hay una función y se está dando un funcionamiento, entonces quiere decir que las premisas toman algún rol. Entonces algún tipo de premisas serán algún tipo de proposiciones serán las premisas y algún tipo de proposiciones será la conclusión. Bien, entonces, repito, es una estructura formada por proposiciones. Acá la pregunta que ustedes me pueden hacer es ¿qué son las proposiciones? Las proposiciones son enunciados, como los que ustedes están viendo acá, que contienen información, que dicen algo de algún sujeto, ¿sí? Pero creo que no está interrumpiendo la vida, ¿no? Bien, entonces lo que les decía, por ejemplo, una proposición sería todos los artistas son talentosos, ¿sí? Ahora, una proposición, de acuerdo a qué función cumple dentro del razonamiento, puede ser una premisa, como lo que le acabo de leer, o una conclusión, como la proposición que aparece abajo. Entonces, volviendo, cuando hablamos de un razonamiento, cuando tenemos un conjunto de proposiciones ordenadas de acuerdo a la función y obviamente cumpliendo una relación funcional en materia lógica. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos que la lógica estudia razonamientos, entonces debemos pensar básicamente en una estructura no idéntica a esta, pero que si se puede reducir a un mínimo tiene que ser algo así. Porque la lógica no estudia todas las formas del pensamiento, ¿no? No todo pensamiento se puede formalizar. Y la lógica formal de lo que trata es de analizar el pensamiento formalizable. ¿Bien? Entonces, les decía que la lógica va hacia estos razonamientos, pero lo que estudia de estos razonamientos básicamente es que la relación esté bien dada. En este caso, ¿qué significa que la relación se esté dando de manera adecuada? Ahora vamos a ver cómo se le denomina eso. Quiere decir que el paso de las premisas a la conclusión sea correcto. Acá en el ejemplo nosotros tenemos un razonamiento silogístico, ¿sí? ¿Cómo es el silogismo? Se los voy a poner, permítanme, por escrito. Tiene una estructura el silogismo, ¿sí? En verdad bastante sencilla. Realmente hay distintas formas del silogismo, pero todas se reducen a una forma básica, ¿no? A ver. Ahí está. ¿Ven ustedes? A, entonces B, B, entonces C, y de ahí llegamos hasta C. Claro, en el que nosotros tenemos en nuestra presentación, por ahí alguno podría decir, pero profe, acá está funcionando de manera distinta. Sí ha cambiado el orden, pero de hecho eso es el cambio de orden hace que sea un nuevo tipo de silogismo, o una nueva forma del silogismo, no es que sea un nuevo tipo de silogismo, y hace, según Aristóteles, que la conclusión sea válida, ¿sí? Ya entramos al término validez, ahora lo vamos a explicar con más claridad. Pero dice, premisa 1, todos los artistas son talentosos, esa es la P1. Luego tenemos, todos los pintores son artistas, premisa 2 o P2. Y luego llegamos a la conclusión de que todos los pintores son talentosos, sería, como les digo, la proposición que funciona como conclusión. La pregunta es,
¿Es válido llegar a esta conclusión desde esas premisas? Sí, según la fórmula silogística, está bien pasar de un término mayor, que en este caso es pintores, a la unión con un término menor, siempre y cuando hay un término medio, que en este caso es artistas. Eso es lo que dice básicamente esto. Ahí lo que está pasando es que se está dando una deducción, y como vamos a ver, un argumento deductivo es de los más seguros que existen. Bien. Entonces, esta fórmula que hemos visto, A entonces B, B entonces C, A entonces C, es básicamente una de las reglas de la lógica para aceptar la validez de algo, ¿sí? Se llama silogismo deductivo. Ahora, y eso lo tenemos desde Aristóteles, dicho sea de paso. Ahora la pregunta es, ¿todos los razonamientos, profesor, tienen que llegar a una conclusión? Sí. Y profesor, ¿todos los razonamientos son así de sencillos? No. De hecho, hay razonamientos mucho más complejos, deben haber visto ustedes, mucho más largos, que tienen pues una serie de asociaciones en las relaciones, y por ejemplo tienen también símbolos ordenadores como los paréntesis, los corchetes, las llaves, por lo largo que son esos razonamientos, pero finalmente llegan a una conclusión, ¿sí? Y ahora, lo que va a suceder es que cuando llegan a esa conclusión necesitamos demostrar que efectivamente esa conclusión se deriva de todo lo anterior, que por muy complejo que sea, siguen siendo premisas, ¿sí? Por ejemplo, de pronto ustedes han visto alguna vez ustedes han visto algo así como P, entonces U, O, P, R, también, que lo hace más complejo. Algo así. No, obviamente ahí, por ejemplo, nosotros tenemos una fórmula lógica, no tiene mucho sentido para nosotros, pero la pregunta es si se puede llegar a R teniendo estas premisas, ¿no? Y obviamente, para poder resolver esto, para saber si esta última conclusión, que es finalmente el razonamiento, a ver, Alanis, vamos a comprobarlo inmediatamente. ¿Alguien más me está escuchando entrecortado? Por favor, avísenme, si no, para arreglar inmediatamente mi audio, que dicho sea de paso, a veces falla en mi sistema de audio. Ariana me dice que me escucha bien, Rodrigo me dice que sí se me escucha bien. Maricielo también me lo confirma. Así que, Alanis, pasa algo muy rápido. Simplemente desconectate y vuelve a conectar. Te doy a ver algunos segundos para que no te pierdas de nada que pueda decir. Que de hecho ahora solamente estoy hablando de algunos ejemplos, pero igual, hazlo de una vez para que no te pierdas nada. Bien. Entonces, vamos a proseguir, ¿sí? Les decía que cuando tenemos el caso como el de arriba, ¿no es cierto?, que es obviamente un razonamiento más complejo, y cuando está así formalizado, o sea, en símbolos, es pues más difícil aún de seguir para algunos. Podemos tener la pregunta, ¿no? Podemos sostener la pregunta. ¿Es este razonamiento válido? Y acá la pregunta es, ¿a qué nos referimos entonces con la validez? La validez en lógica es una noción sintáctica, ¿sí?, que implica una propiedad interna del razonamiento. Eso quiere decir, la validez, que la conclusión se deriva de todas las premisas anteriores, y que por tanto todas las relaciones dadas hasta la conclusión son válidas. ¿Bien?
Hay métodos para llegar a la validez. ¿Qué métodos conocemos? Hay algo que se llama el método directo, también está el método indirecto, ¿sí? El método directo es aplicando las conocidas leyes de la lógica directamente, ley de Morgan, modus ponendo, modus tollens, ¿no es cierto? Y obviamente también vamos a tener algunas otras formas, como la forma indirecta, que básicamente también va a aplicar las leyes de la lógica, pero partiendo del supuesto de que es inválido el razonamiento. Y tenemos las famosas tablas de verdad, que si no me equivoco, a ustedes se les enseña. Genial, Alanis, genial. Entonces creo que has llegado justo cuando yo he retomado. Como les decía, cuando nosotros hablamos de la validez, entonces lo que nosotros estamos haciendo es afirmar, ¿no es cierto?, que las premisas están permitiendo que se derive una conclusión válida. Y obviamente en tablas de verdad lo que se hace es hablar de valores veritativos o jugar con los valores veritativos para descubrir si si el razonamiento es válido o inválido. Pero recuerden que la validez es una cualidad que descubrimos más allá del valor de verdad. O sea, en verdad no nos importa si cada una de estas premisas está diciendo cuestiones que no se corresponden con la realidad. Si por ejemplo yo veo la realidad y veo que en la realidad no se cumple lo que dice P, no importa, aún así el razonamiento puede ser válido. Entonces hay que diferenciar validez de verdad, ¿sí? La validez es una propiedad sintáctica, o sea, es una propiedad de relación de los elementos, mientras que la verdad es una noción semántica, y no es una propiedad del razonamiento, es una propiedad interna del razonamiento, sino que es una propiedad externa. ¿Cómo externa, profesor? Quiere decir que depende de qué. Es una propiedad que depende de que esa proposición o ese enunciado tenga o se manifieste de cierta forma. A lo que me refiero más concretamente es que esa proposición tenga su correlato en la realidad. Esto es lo que se llama teoría de la correspondencia, frente a lo que se llama teoría de la evidencia. ¿No? Son distintas teorías de la verdad. Pero para nosotros lo más sencillo es tomar la primera, ¿sí? La teoría de la correspondencia. La teoría de la correspondencia dice que algo es verdad cuando el enunciado coincide con el hecho que aparece en la realidad, cuando lo está representando de manera adecuada. Entonces, vean ustedes, eso es lo que se llama teoría del espejo, ¿no? Teoría de la verdad como espejo. Si efectivamente nosotros tenemos una proposición y queremos saber si es verdad, entonces lo que tenemos que hacer es acudir a lo que está pasando en la realidad para comprobarlo, como en el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es la más antigua del Perú. ¿Qué es lo que tengo que hacer para saber si es verdad? Pues tengo que analizar los documentos históricos, las fichas y demás, y decir, sí, efectivamente, miren ustedes, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entró en funcionamiento antes que cualquier otra universidad del Perú, y además también tiene su acta de inauguración también como la más antigua del Perú, definitivamente. No por meses, sino por muchos años, por ejemplo. Entonces ahí estoy comprobando la verdad. Pero repito, a la lógica que estudia la validez de los razonamientos no le importa mucho la verdad, ¿sí? Lo que le importa es básicamente que esté funcionando de una manera adecuada, que se esté dando un razonamiento válido, ¿sí? Un razonamiento válido. Y repito, ¿cómo se sabe que un razonamiento es válido? Aplicando las reglas, las leyes de la lógica, para poder saber si efectivamente lo que está sucediendo es que la inferencia es correcta, ya que está permitiendo que se pase de premisas a conclusiones de una manera adecuada. ¿Listo? Ahora vayamos y hablemos de las falacias. ¿Qué son las falacias? Miren, por ejemplo, en el caso que yo les copié hace un momento,
Lo voy a volver a copiar acá. Bien. Probablemente una persona que tenga la capacidad de analizar un razonamiento lógico pueda decirme si esto es válido o es inválido. Pero sucede que cuando los razonamientos van siendo más complejos que este razonamiento que hemos visto acá, lo que nosotros podemos ver que sucede en el campo de la lógica formal es que por una mala aplicación de las leyes de la lógica se termine pensando, ¿sí?, que es válida cuando en verdad ese razonamiento es inválido. Y entonces ahí es cuando suceden las famosas falacias formales, ¿sí? ¿Cuáles son falacias formales? Deben haber escuchado algunas de ellas. Son medianamente famosas, ¿sí? En verdad, esto sucede cuando ya se llevan cursos de lógica donde te enseñan a formalizar, donde te enseñan a... ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una falacia formal, vean ustedes. La famosa falacia de afirmación del consecuente, ¿no? También tenemos la falacia de negación del consecuente. ¿Basada en qué? En esto. ¿Por qué es una falacia? Porque interpreta mal esta regla de la lógica que ustedes están viendo acá abajo. P entonces Q, negó Q, entonces se niega P. Pero si se niega P, necesariamente se está negando Q. No, así no funciona. Pero si se hace esto, ¿no? Si se hace lo contrario, si por poner no P alguien saca como conclusión no Q, ahí lo que estamos haciendo es caer en una falacia de afirmación, de negación del antecedente. ¿Bien? Así como afirmar el consecuente también es una falacia formal. ¿Bien? Pero hay gente que lo hace y entonces ahí es cuando se produce que un razonamiento se pasa por válido cuando realmente es inválido. Vean ustedes entonces. Por ejemplo, yo digo, en este caso, ¿no?, en la fórmula lógica que tenemos acá como ejemplo, si fuiste feliz de niño, entonces vas a ser un adulto feliz. Yo digo, no soy un adulto feliz. ¿Cuál es la conclusión? Que no fui feliz de niño. ¿Te das cuenta? Ahí está funcionando bien. Pero si uno niega el antecedente, según las reglas de la lógica, esa conclusión no es correcta. ¿No? No importa si te suena verdad o no, recuerden, la lógica lo que tiene que pasar es que se está cumpliendo una regla que permite entender si una conclusión es válida o no. Entonces, a ver, ¿qué pasa si yo niego el antecedente? Que sería una falacia. Yo niego el antecedente, piensen que acá dice no P y acá es no Q. Repito, ¿qué era P? Si de niño fuiste feliz, entonces de adulto serás una persona feliz. No fui feliz de niño, entonces, conclusión, no seré feliz de adulto. De hecho, si ustedes lo piensan bien, tampoco tiene mucho sentido esto. ¿Por qué no tiene sentido, profe? Porque por el hecho de que no seas feliz de niño, esto no impide que vayas a ser feliz de adulto. Entonces, tampoco es que las reglas de la lógica sean tan tiradas de los pelos, solo que a veces puede sonar un poco complicado, pero a veces bien explicadas pueden también tener bastante sentido. Sí, Manuel, básicamente lo que yo estaba diciendo es que existen falacias formales, que sobre todo suceden cuando se confunden las reglas y las leyes de la lógica y cuando tenemos razonamientos complejos donde pueden pasar este tipo de errores. Bien, ahí tenemos dos falacias formales en el chat. Ahora, también existe un campo de la lógica que es el campo de la lógica no formal. Y ese campo de la lógica no formal, ¿qué es lo que no necesita? Lo que no necesita son de los símbolos, pues, ¿no? Estos símbolos. Tampoco necesita los símbolos de relación. O sea, trabaja sobre la lógica verbalizada, la lógica que normalmente nosotros usamos cuando hablamos, cuando interactuamos con las personas. Y cuando interactuamos con las personas, también nosotros argumentamos porque queremos convencer a esas personas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que nosotros cometemos también falacias. Y ahí es cuando se dan las falacias no formales, ya sea por ambigüedad o por antigencia. ¿Cuándo se dan las falacias por ambigüedad? Cuando presentamos un razonamiento confuso, engañoso. Pero también tenemos las falacias no formales cuando se dan cuando se da la falacia, por ejemplo, ad baculum, ad hominem, ad minoratiam. Esas son las falacias de atingencia, ¿no es cierto? Que generalmente se llaman así porque son inatingentes, pues.
¿Qué significa inatingente? Que las premisas no llevan a esa conclusión. ¿Pero por qué llegamos a esa conclusión y por qué he logrado convencer de esta conclusión a los demás? Porque está funcionando un factor psicológico o emotivo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un argumento ad baculum, vamos a empezar a explicar cada una de estas, lo que está sucediendo es que yo estoy coaccionando o estoy haciendo sujeto de coerción a alguien para que acepte determinada conclusión. Por ejemplo, yo te pido o te solicito que aceptes mi tesis de que debes aceptar lo que yo te estoy diciendo que es la lógica. Entonces, pero profe, yo sé que la lógica es otra cosa, yo lo he leído en otra fuente y la lógica es otra cosa. Y yo te digo, oye, pero hazme caso. Hazme caso. Si no vas a desaprobar, ya profe, ya entonces debe ser cierto. Eso está demostrando, estoy usando un argumento lógico. No. ¿Por qué lo estás aceptando? Porque yo estoy apelando a una amenaza que está coercionando tu accionar y por tanto estoy retrayendo también tu capacidad de interactuar argumentativamente. A veces sucede mucho, ¿no es cierto?, en el marco de las autoridades políticas y de las autoridades públicas, cuando van a aplicar determinadas acciones y nos da la sensación de que tiene sentido de que las apliquen. Pero en verdad, a veces están siendo aplicadas para darnos la sensación de que por el uso de la fuerza que les permite su autoridad, necesariamente están logrando convencer de algo. Como por ejemplo que este es un grupo de vándalos, como por ejemplo que las protestas son injustificadas, ¿no es cierto? Ahí por ejemplo puede estar sucediendo eso. Puede estar, no siempre. Pero vamos a un ejemplo más de la vida real, ¿no es cierto? Cuando tú te preguntas por qué tienes que tender o ordenar tu cuarto, tender tu cama o ordenar tu cuarto, ¿qué es lo que te dicen tus padres? ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque yo lo digo, porque estás en mi casa, y finalmente aparece una chancla. La chancla es el gran símbolo ad baculum. No hay duda, tú ahí ya no puedes apelar, tú no puedes discutir. Ya has callado y haces lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Entonces ahí está presentándose un ad baculum. ¿Cuándo más se está presentando un ad baculum? Cuando subes al transporte público, y esto es un mensaje a la conciencia. El transporte público es un sitio donde uno ve una gran cantidad de falacias, no formales obviamente. Por ejemplo, si algún vendedor te convence de que le compres golosinas, caramelos, lo que sea, que le colabores con su arte o lo que sea, porque acaba de salir de la cárcel y no quiere volver a delinquir. Y quién sabe si mañana más tarde, al momento de delinquir, a quien afecta es a ti o a una persona cercana a tuya a la cual le tiene que arranchar la cartera o el celular. Hay una amenaza implícita. Eso es una falacia no formal, una falacia de atingencia, una ad baculum, el argumento un ad baculum. Se ha entendido, creo, entonces el ad baculum, ¿no? Pero uno de los más famosos también es el ad hominem. El argumento ad hominem básicamente lo que trata de hacer es desacreditar a la persona para de esa manera también invalidar sus argumentos o sus tesis. Por ejemplo, yo digo, en una discusión, ¿no?, sobre corrupción, interviene una persona y yo le digo, oye, pero ¿tú qué hablas de corrupción si todos tus familiares son corruptos? Alguien diría, profe, golpe bajo. Efectivamente, de eso se trata un ad hominem. En este caso es un ad hominem ofensivo. A algunas personas les hace sentido, ¿ah? Si esa persona ha cometido un acto de corrupción, o si sus familiares lo han hecho, entonces esa persona está invalidada como interlocutor, aunque sea en materia de corrupción, pero lo estás invalidando como interlocutor. Y eso es erróneo. Puede tener un argumento válido aún siendo un corrupto, aún siendo el más corrupto de la historia de la humanidad. Aún siendo el más violento, puede tener un buen argumento contra la violencia. Puede pasar, ¿no? Los portadores de certezas, o no de certezas, sino de cuestiones razonables, a veces pueden ser las personas menos esperadas. Bien, entonces, ese es un ad hominem más ofensivo, pero hay un ad hominem más circunstancial, que se da, por ejemplo, cuando decimos de una persona
que, por ejemplo, en una discusión en torno a las corridas de toros, alguien dice, no, yo estoy en contra de la corrida de toros porque es una manera de maltrato animal. Y alguien dice, a ver, un momentito, ¿tú estás en contra de la corrida de toros porque se maltratan los animales? Sí. ¿Tú no comes carne? ¿Qué estoy logrando yo con esto que estoy diciendo? Si es una contraargumentación, lo que yo estoy haciendo básicamente es decirle, tú no puedes opinar en materia de maltrato animal porque tú también lo haces al momento de comer. Profe, pero eso sí es válido, ¿no? También es un argumento inválido. Es una falacia en el sentido en que yo estoy mostrando como erróneo el razonamiento de alguien, pero no porque el razonamiento mismo sea erróneo, sino porque muestro a la persona como la menos indicada para dar ese argumento. Ahí está el detalle, ¿no? Entonces, ese es un argumento ad hominem. Bueno, podríamos dar muchísimos más ejemplos de ad hominem, porque créanme que hoy en día, si hay algo que ha demostrado los medios de comunicación, es que, porque como todo sector, los medios de comunicación tienen intereses, ¿no es cierto? Los intereses de quienes son dueños de los medios de comunicación, y obviamente tienen que fabricar y usar una serie de ad hominem cuando alguien puede estar usando o proponiendo algo que va en contra de los intereses de un grupo de personas, ¿no? Entonces, los ad hominem son muy populares, muy comunes. Y no solamente lo llevemos a gran escala, también llevemoslo a pequeña escala, ¿no? Cuando estamos hablando con los amigos, ¿no es cierto? Por ahí a alguien le decimos, no, pero tú qué hablas hoy, si tú no sabes de eso, o tú qué hablas de eso, y si a ti te paran tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, a tu amigo al que le molestas de que siempre le es infiel o que siempre lo chotean en el amor, te da consejos de amor. ¿Por qué no vas a hablar de amor? ¿No? Pero ¿por qué no? Me dice Alanis, es como si Hitler hablara de paz, algo así, sus argumentos serían válidos. Claro, en verdad, la falacia se daría si inmediatamente invalidamos el argumento por el hecho de que sea Hitler, ¿no? Pero incluso Hitler puede tener algunos argumentos válidos, ¿no? Y obviamente esto no significa hacer apología del totalitarismo hitleriano, ¿no? En absoluto, lo que estamos haciendo es discernir y al momento de discernir, separar, ¿no? De hecho, esto tiene que ver con algo que es que la mejor manera de decir una mentira es no inventar todo, sino mezclarla siempre con la verdad. Y todo discurso funciona así. Todo discurso puede decir muchas cosas erróneas, pero va a tener algo de acertado. Y obviamente puede que Hitler esté equivocado en materias políticas, en materia de políticas públicas, en cómo hay que tomar decisiones en base a lo que uno considera un problema. Efectivamente, vamos a encontrar los errores más gruesos de la humanidad, para decirlo de alguna manera. Y esto es motivo, pues, y son errores que han sido motivos de mucho dolor, de tristeza, etc. Pero obviamente no podemos tampoco pasar por alto el hecho de que Hitler sea alguien que también ha cometido o ha podido tener aciertos en alguna materia. ¿Por qué no? ¿Bien? Y probablemente tenía una idea de paz que, como bien dice Alanis, puede haber sido válida, quién sabe, ¿no? Yo no lo he leído, así que yo no puedo opinar de ello, o no puedo darles un ejemplo más concreto. Bueno, pero hasta ahí el ad hominem. Vamos al argumento ad ignorantiam. El argumento ad ignorantiam básicamente a lo que apela es a reconocer o a pensar que se puede llegar a una conclusión porque no se ha demostrado lo contrario. Bien, por ejemplo, yo digo, la ciencia hasta el momento no ha podido demostrar que Dios existe. Conclusión, es una conclusión a la que llega Dios no existe. Mientras la ciencia no demuestre que Dios existe, conclusión, Dios no existe. O a la inversa, si quieren. La ciencia no ha podido demostrar que Dios no existe. Un teísta diría, Dios existe, por tanto. ¿Es válido esto? Según la lógica, no es válido. No es válido llegar a una conclusión porque no se puede demostrar lo contrario. Digamos,
si yo lo pienso con cuidado, cuando una persona dice, ¿no? Pongámonos nuevamente en el tema infidelidad, ¿no? Que es un tema que a muchos de ustedes les preocupa y les interesa. Tu pareja te dice, no, yo no te he sido infiel, tú estás sospechando, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la evidencia? Pero lo que se mueve detrás del argumento es, para ponerlo verbalmente, ¿no? No, sin necesidad de formalizarlo ni volverlo complejo. Si tú no tienes pruebas de que te soy infiel, conclusión que yo soy fiel. Ojo, pero el hecho de que no hayan pruebas o argumentos que respalden determinada posición A, eso no lleva a concluir no A. ¿Sí se me entiende? Entonces en eso consiste la falacia que apela a la ignorancia. Luego tenemos el argumento ad misericordia, que es un argumento en el que básicamente se apela a la conmiseración, a generar piedad, a generar, podemos decir pena si se quiere, ¿no? Pero no es un término muy preciso, ni muy afortunado tampoco. Y obviamente el transporte público nuevamente vuelve a ser un lugar donde vamos a encontrar múltiples argumentos que apelan a la piedad o a la misericordia. Por ejemplo, cuando una persona, para convencernos, nos habla de alguna desgracia o alguna fatalidad que le ha sucedido recientemente, ¿no? Entonces ahí, ¿por qué colaboro? ¿Por qué apoyo la causa de la cual me está diciendo, él está tratando de sostener o defender? Básicamente porque me conmueve, ¿no? Pero, por ejemplo, tú vas a comprar un producto al supermercado y te quieren convencer de algo, te quieren convencer de dar unos céntimos más porque es para colaborar con, no sé, alguna causa noble, para comprar abrigo, ¿no es cierto? Uno a veces sin pensarlo mucho lo acepta. Y ahí lo que está funcionando es una falacia, lo cual no tiene nada que ver con el hecho de que esté bien o esté mal hacerlo. Sino que hay una falacia que se está presentando ahí, ¿no? O cuando salen productos, ¿no es cierto?, a la venta, que dicen, comprando este producto estás colaborando ya a tal causa, con tal ONG, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos también una misericordia. Pero tú también lo has usado en algún momento de tu vida, ¿no? Si, por ejemplo, has dicho, papá, no seas malo, yo no salgo nunca. Ahí lo que estás tratando de generar es conmiseración, penita. Ya, nada. Pero te ponen ciertas reglas, pero lo lograste. Lograste tu cometido. Y luego tenemos el argumento ad populum, que también se apela a una emotividad, pero es una emotividad de la mayoría. Por ejemplo, compra este producto, pero no voto. Lo tengo que comprar definitivamente. Estamos con la selección, lo tengo que comprar. ¿No es cierto? Eso es un ad populum. Aquí está apelando a un sentimiento de mayoría, de colectivo. Pero solamente tenemos el ad populum como una apelar a la sensación patriótica del colectivo, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, oye, pero usted ¿por qué bota basura en la calle? Porque ya está sucia. ¿Qué es lo que te está diciendo básicamente? Botó basura en la calle porque otros ya botaron basura en la calle. Si la mayoría bota basura en la calle, ¿por qué no puedo yo botar basura en la calle? Si eso es lo que te está diciendo, hay un ad populum. Estoy apelando a la mayoría, a la conducta de la mayoría. Ya, pues, papá, quiero ir a esa fiesta, mira, van a estar todos mis amigos. O sea que si todos tus amigos se tiran del puente, tú también te tiras del puente. ¿No dicen eso los padres? Bueno, es porque saben y han llevado su curso de lógica y saben detectar falacias, no formales por lo menos. Y su especialidad es el ad populum. Pero por último también tenemos un argumento de misericordia, que es el argumento que apela a la falsa autoridad, ¿no? Cualquier chico reality que salga con un ladrillo y te convenza de comprar el ladrillo porque él te lo recomienda, ese es un ad verecundia. Una modelo que sale diciendo, wow, qué bonito quedaron las paredes después de pintarlas. No se pregunta, ¿habrá pintado una vez su casa? Bueno, más allá de eso, más allá del cuestionamiento, algo tenemos claro. ¿Qué es lo que tenemos claro? De que ahí hay una falacia de verecundia porque es una falsa autoridad para hablar del tema, ¿no? No hay igual, aunque sea una autoridad pertinente, no por eso se acepta inmediatamente el argumento. Eso también hay que decirlo. Bien, entonces ahí tenemos el famoso ad verecundiam. Muy bien, entonces estas son las falacias
no formales. El ad populum, Manuel básicamente apela a la mayoría o al sentimiento de mayoría. Un sentimiento de mayoría podría ser un sentimiento de algún tipo de colectivo, ¿no? Por ejemplo, las personas inteligentes hacemos esto y tú, sí, yo hago eso, ¿no? Como cuando ves esos estudios que dicen las personas inteligentes no tienen su cama y te sientes, te eleva el ego, el ánimo, ¿no es cierto? Ay, sí, pues yo no tengo mi cama. Bueno, ahí hay un sentimiento de mayoría que está funcionando. Pero también cuando apelas a la conducta de la mayoría, ¿no? Oye, ¿y tú por qué no haces, no llegas temprano puntual a todos los sitios? Yo funciono como la peruana, pero ¿qué? O sea, que tú actúas como la mayoría de peruanos. Ajá, o sea, que tú funcionas en una mayoría. Ahí hay un apócrifo. Se está detectando el apócrifo. ¿Bien? Bueno, pero lo que nos demuestran las frases no formales es que obviamente la lógica formal no se, o la simbolización no abarca todo el espectro de un razonamiento. Y si estas falacias funcionan y convencen a alguien, es porque funcionan en un plano que está más allá de la lógica. Chicos, por ahorita voy a apagar el micro hasta que pase la carretilla. ¿Sí? Bien, parece que ya. Entonces les decía que las falacias no formales demuestran que de alguna u otra manera nosotros podemos lograr, ¿sí? Convencer a alguien aun cuando estamos usando un argumento inválido. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, ahí es donde surge hacia los años 80 la nueva teoría de la argumentación, donde se dan cuenta de que la argumentación es un acto comunicativo mucho más complejo, pero también un acto comunicativo de los más esenciales para el ser humano. La argumentación está básicamente en todas las decisiones que tomamos como colectivos, y si por algo nos caracterizamos es por ser animales gregarios, colectivos, un colectivo. Entonces, tanto Charles Perelman como Stephen Edelston Downing lo que van a hacer es estudiar el mundo argumentativo y se van a dar cuenta de que este no se puede reducir a lo que es el campo de la lógica. La lógica, formal o no formal, tiene una manera de entender el pensamiento que es bastante limitante, porque nosotros no aceptamos un argumento porque es evidente o porque está siendo válido. Nosotros aceptamos un argumento muchas veces porque nos suena razonable, nos parece que es convincente, tiene sentido, ¿no es cierto? Y a veces aceptamos un argumento convincente con sentido cuando también puede ser falaz, ¿no? Eso también hay que reconocerlo, según Perelman y Edelston Downing. Bien, entonces eso es algo que hay que ver cuando hablamos de argumentación. Ahora, en el mundo, en términos formales, hay un enfoque formal de los razonamientos. Podemos decir que hay argumentos deductivos e inductivos. Ya hemos visto un poco del inductivo cuando hablábamos del problema de la inducción en el mundo de la ciencia, ¿bien? Pero el deductivo es el que más nos interesa ahora, porque el argumento deductivo es un argumento que se supone es el más seguro, porque transfiere la verdad de las premisas con necesidad a la conclusión. O sea que si estas de acá, las premisas son verdaderas, entonces la conclusión es obviamente verdadera, lo cual no sucede en el caso del pensamiento inductivo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo deductivo sería todos los letrados son cultos, Catherine es letrada, Catherine es culta, obviamente. En cambio, en un inductivo, si yo tengo, que recuerden el razonamiento inductivo va de varios particulares a un general, por ejemplo, digo, Adán es hombre y es mentiroso, Bernardo es hombre y mentiroso, Carlos es hombre y mentiroso. Conclusión, todos los hombres son mentirosos. ¿Qué tan segura es esa conclusión? Poco segura. Basta que aparezca una persona, ¿no es cierto?, que sea hombre y que no sea mentiroso. En ese caso lo que nosotros estamos diciendo es que dejó de ser válida la conclusión. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las relaciones de estos dos tipos de argumentos, vamos a ver que se espera desde el punto de vista formal, o sea, desde la lógica, que estos sean los argumentos que existan, pero la verdad es que en el mundo argumentativo van a aparecer más inductivos,
o van a aparecer una serie de técnicas que traspasan ese mundo de la argumentación formal, ¿no? Superan la argumentación formal. De hecho, un buen ejemplo es la misma ciencia, como ya hemos visto, ¿no? La ciencia, básicamente, lo que va a hacer es tratar de explicar un fenómeno natural o social, ¿desde dónde? Desde la evidencia empírica. Y esa evidencia empírica hoy en día es más experimental, por eso se dice acá que debe ser verificada, falsada o debilitada por la evidencia, ¿sí? Y esta evidencia se supone debe respaldar lo que yo estoy sosteniendo, ¿no? Claro, según Popper también debe tener la posibilidad de ser falsable, pero debe respaldar básicamente lo que yo estoy diciendo. Y para poder considerar que la argumentación en la investigación científica es buena, además de la evidencia empírica, hay que reconocer que esa evidencia empírica debe pasar y debe adecuarse a ciertas normas. Por ejemplo, el muestreo aleatorio, por ejemplo, el muestreo estadístico comparado, por ejemplo, la revisión de pares, por ejemplo, o sea, hay una serie de condiciones que se ponen para decir, esta investigación sí está funcionando bien, o lo ha hecho bien. Entonces, esa es la argumentación en la investigación científica, lo cual demuestra que la argumentación va más allá de pedir solamente argumentos deductivos. Y es por eso que se habla de los enfoques de razonamiento gracias a los autores de la teoría de la argumentación. Está el formal, ¿no? Donde no necesito interpretar el enunciado, sino revisar las relaciones, como hemos visto que es la lógica y su noción de validez, pero hay también un contenido de todas esas proposiciones que aparecen en un razonamiento, y esto es lo que yo llamo un enfoque material del razonamiento, donde me fijo en su contenido. Entonces, cuando yo escucho a alguien, no necesariamente estoy diciendo, oye, no siempre voy a fijarme en si es válido o inválido, sino también digo, pero en lo que tú estás diciendo hay cosas que no son verdad. Entonces ahí hay un enfoque material. Pero también hay un enfoque pragmático, ¿sí? Y en el enfoque pragmático, ¿qué es lo que sucede? Muchas gracias, señorita Betty. En el enfoque pragmático, lo que yo tengo es que me estoy dando cuenta de que hay una serie, ¿sí? De mecanismos que están permitiendo que yo acepte un razonamiento, que lo acepte o que lo adopte como parte de mi mecanismo o como parte de mi pensamiento, si se quiere. Pero ¿por qué estoy aceptando esa argumentación que se me está dando? Cuando de pronto no es tan buena desde el enfoque material y no es buena desde el enfoque formal. Porque el enfoque pragmático dice, hay algunas maneras de lograr persuadir a alguien más allá de que pueda estar ocurriendo falacias, más allá de que se puedan estar diciendo mentiras o imprecisiones respecto de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que dice el enfoque pragmático? Que la persuasión trasciende el enfoque formal y material. Esto es a lo que llegan básicamente los teóricos de la argumentación. No, por ejemplo, no debo quedarme hasta muy tarde conversando por WhatsApp porque si no amaneceré con sueño y mis padres se enojarán conmigo. ¿Qué es lo que lo hace convincente? Las consecuencias negativas que pueden deparar para mí. ¿Bien? Y entonces así es como llegamos a la parte final. Yo quería aprovechar estos minutos finales y por eso me había acelerado un poquito para mostrarles y compartir un poco un video que ayuda a demostrar que la argumentación trasciende el campo, ¿sí? Vuelvo. El enfoque pragmático trasciende los otros dos enfoques, Nicolás, tanto el material como el formal, ¿sí? A eso me refería. Porque aunque se puede apoyar en ellos, también puede trascenderlos y persuadir de algo. Bien. Entonces, ¿quedó más claro ahora? Sí, lo del enfoque pragmático. Que puede usar una serie de técnicas que ayudan a convencer, aunque no sean siempre, se basen en la verdad. Decíamos que acá tienen ustedes las respuestas, ¿sí? Las claves para la separata de esta semana. Y bueno, creo que el tiempo ya no nos va a alcanzar para realizar esta parte del video. Pero bueno, tenemos 3 minutos, así que aprovechémoslo rápidamente. Lo que les decía era lo siguiente, que en este video que estamos teniendo, vamos a ver el abstracto o una pequeña parte de ¿sí? Una pequeña parte de una película que se llama Perfume de Mujer.
Ahí tienen ustedes el nombre de mi esposa. Hugo. Bien. ¿Qué es lo que tiene de peculiar esta escena? Bueno, básicamente un alumno está siendo acusado o está siendo procesado para ver si se le expulsa de la escuela porque no quiere delatar a sus compañeros de los cuales él ha sido testigo y sabe quiénes han sido los que han cometido tal acto vandálico dentro de la escuela, ¿no? Una palomeada. Entonces se le está por expulsar y miren cómo va a defender esta persona que no es su familiar, pero es un amigo, un ex militar ciego, ¿no es cierto?, interpretado por el gran Al Pacino. Y quiero que se queden ustedes en cómo el manejo de la voz y todas esas cosas pueden ser muy importantes. Mr. Sims, you are a cover-up artist and you are a liar. But not a snitch. Excuse me? No, I don't think I will. Mr. Slade. This is such a crock of shit. Please watch your language, Mr. Slade. You are in the Baird School, not a barracks. Mr. Sims, I will give you one final opportunity to speak on. Mr. Sims doesn't want it. He doesn't need to be labeled still worthy of being a bad man. What the hell is that? What is your motto here? Boys, inform on your classmates, save your hide. Anything short of that, we're gonna burn you at the stake? Well, gentlemen, when the shit hits the fan, some guys run and some guys stay. Here's Charlie facing the fire, and there's George hiding in Big Daddy's pocket. And what are you doing? You're gonna reward George. Bien, chicos, bueno, como nos ha ganado el tiempo, yo lo que les pediría es que ustedes vean por su cuenta el video, el resto del video, y entiendan a qué me refiero con esas técnicas que trascienden el hecho de que se esté diciendo una verdad o no. Y mucho de eso es muy interpretativo también. O sea, no es algo sobre lo que todos vayamos a coincidir, pero es muy interpretativo. Por ejemplo, no todos vamos a coincidir que delatar a tus compañeros, como en el caso de lo que plantea acá el interlocutor, vaya a ser válido. ¿Bien? Bueno, chicos, me quedo acá con ustedes, les deseo una buena semana y nos vemos el próximo miércoles.